Bueno, cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, uno tiene que pensarlo como un conjunto de signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca en sí es la vía final de múltiples patologías cardíacas que pueden evolucionar hasta la aparición de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser las más prevalentes, como todos sabemos, que es la enfermedad coronaria, el síndrome coronario agudo, pero también alteraciones del sistema de conducción, patologías valvulares, patologías del músculo cardíaco propiamente dichas, las miocardiopatías. Son diferentes patologías que en su fase evolutiva pueden degenerar en lo que es la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos que pensarlo, como ya les mencionaba, en un conjunto de signos y síntomas que van a aparecer en determinada evolución de lo que es la insuficiencia cardíaca en sí. Uno habla de diferentes estadios en la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener un estadio donde vamos a tener los pacientes que tienen riesgo quizás de desarrollar insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes con factores de riesgo, por ejemplo hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Después la etapa que se llama la etapa B, o el estadio donde tenemos aquellos pacientes que ya tienen un daño estructural, un daño a nivel cardiológico, pero no han tenido síntomas de insuficiencia cardíaca. Pasando luego a un estadio donde ya hay un daño a nivel cardiológico, pero con presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca, donde, sobre todo para aquel grupo que tiene un deterioro importante de la función contráctil cardíaca, ya hay un tratamiento conocido, que son 4 drogas, que han mostrado un franco beneficio en la reducción de la mortalidad en esta población de pacientes. Y pasando a una cuarta etapa, que ya es la etapa final, la etapa de insuficiencia cardíaca avanzada, donde quizás todas estas drogas y tratamientos que conocemos ya no son suficientes y tenemos que pensar en opciones terapéuticas más avanzadas. Un poco como recién les mencionaba, tenemos este grupo de pacientes que ya tienen clínica de insuficiencia cardíaca, donde tenemos un tratamiento conocido y sabemos que tiene un beneficio en reducción de la mortalidad y de la morbilidad. ¿Qué ocurre? Hay otro grupo de pacientes que tienen la fracción de eyección que está preservada, que es otro trastorno que lleva a la presencia de síntomas. No es la contractilidad, sino más bien trastornos de la relajación, que eso se llama disfunción diastólica. Y esta población de pacientes, hasta al momento y hasta hace no mucho tiempo, no teníamos un tratamiento farmacológico, o no teníamos al momento un tratamiento farmacológico con evidencia contundente en mejoría de lo que es la mortalidad. Pero lo más importante, creo yo, cuando uno piensa en insuficiencia cardíaca, como también ocurre con múltiples otras patologías crónicas, esta no deja de ser una enfermedad crónica y progresiva, es la prevención, es la detección a tiempo de la misma, de sospecharla en forma temprana, no cuando ya aparecen los signos y síntomas, sino sobre todo abordarla desde lo que es la educación de los pacientes, la educación de la población, de la comunidad en general, en lo que es el control de los factores de riesgo, el cambio del estilo de vida, lo que es la actividad física. Todo eso va a prevenir, nos va a ayudar a reducir los factores de riesgo cardiovascular, la aparición de los mismos y por ende la aparición a posteriori de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Desde qué edad conviene chequearse el corazón? ¿Desde siempre o cuando somos más grandes? Porque la insuficiencia cardíaca se registra más cercano a los 60, 60 y pico, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno habla de internaciones por insuficiencia cardíaca, la misma es la principal causa de internación en mayores de 65 años. Pero como mencionaba al principio también, hay múltiples etiologías que pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. Yendo de lo más a lo menos prevalente, sabemos que la enfermedad coronaria es una, por eso es muy importante que aquellas personas jóvenes, sobre todo uno habla de los 40, 40 y tantos, y en mujeres posmenopáusicas, ahí también es mayor la incidencia de la presencia de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria. Lo importante es un control clínico siempre en la comunidad de pacientes en general, pero sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular, sí es importante que tengan un seguimiento no solamente cuando aparecen los síntomas, sino precisamente para el control de los factores de riesgo. Si no pudimos prevenir antes, ojalá siempre sí, pero si no, ¿a qué síntomas la gente tiene que estar atenta? Esto también es muy importante porque muchas veces uno puede tener algún signo o presentar algún signo o algún síntoma que quizás sea insuficiencia cardíaca y uno lo especifique o lo asocie a alguna otra enfermedad.
lo que se llama disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, lo que es el fatigarse, esa sensación de ahogo, puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. También lo que es el aumento de peso, lo que se llama edemas, que es la hinchazón a nivel de los miembros inferiores, sobre todo a nivel de los tobillos o más, según el grado de retención hídrica que uno tenga. Los signos y síntomas más frecuentes que se presentan, la forma de presentación más frecuente de lo que es la insuficiencia cardíaca, es la insuficiencia cardíaca congestiva, que precisamente es aquella que tiene signos y síntomas que están asociados a la retención hídrica, ¿sí? A la sobrecarga de volumen, que es cuando la presencia de líquido que se acumula a nivel de los tejidos da la aparición de los edemas, y la presencia de líquido que se acumula a nivel del pulmón aparece también lo que se llama la falta de aire o la disnea. Estos síntomas, que a veces pueden ser muy leves, muy sutiles, y uno los puede notar quizás al subir una escalera o quizás al acelerar el paso, cuando aparecen es importante estudiarlos y precisamente descartar que no se asocien a lo que es la insuficiencia cardíaca. Qué interesante ver lo que pasa durante pandemia con el estrés, la ansiedad y la falta de consultas. ¿Qué notaste vos en el consultorio? Como bien se ha mencionado ya en los últimos meses, la realidad es que por temor a la consulta en el contexto de la pandemia, por concurrir a un hospital donde estábamos en el contexto de justamente una pandemia y la exposición al propio virus, eso generó que consultaran en forma más tardía, que los pacientes llegaran ya con un cuadro mucho más avanzado de su descompensación por insuficiencia cardíaca, y por lo cual era mucho más difícil poder compensarlos y hacer que estos pacientes revirtieran esa situación en la que se encontraban. No solamente en lo que es la insuficiencia cardíaca ha ocurrido, que la consulta fue mucho más tardía y en estadios más avanzados de su descompensación, sino también con otras patologías crónicas, por ejemplo también la enfermedad coronaria, que va de la mano en la insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes han consultado y han concluido la guardia después de varios días de haber presentado dolor de pecho, y por ende sabemos que el pronóstico de la evolución de estos pacientes va a ser peor de la manera en que están siendo tratados en forma mucho más tardía. Lo que es la hipertensión arterial, la diabetes, sobrepeso, el tabaquismo, el consumo de alcohol, son factores de riesgo que se pueden modificar en forma temprana y evitar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Es importante que el paciente se controle, que chequee su presión arterial, que chequee su glucemia, es decir, la presencia de estos estadios, digamos, prediabéticos, para poder también tratarlos en forma temprana.